Bueno, bienvenidos a este video. Va a ser el primero de una serie de videos que vamos a realizar basado en un curso que se llama Nueva Vida en Cristo. Ese curso es un curso pensado para una persona que quiere conocer un poco más del cristianismo, quiere conocer acerca de lo que enseña la Biblia, y un primer paso es conocer quién es Jesús. El cristianismo no es una religión, como muchos piensan, no es una serie de costumbres, de ritos o de leyes que uno tiene que hacer, sino que estudiando este curso, que es basado en la Biblia, y nos va guiando a través de algunos versículos para que podamos conocer un poquito más acerca de la persona de Jesús. Todas las lecciones tienen un formato similar, comienzan con un verdadero o falso, que son 4 o 3 afirmaciones para discutir. Lo ideal de este curso es hacerlo en grupo. La idea de este video es que funcione como una especie de intercambio, que ustedes puedan pensarlo ustedes y después ir escuchando el video, lo pueden ir pausando. Y si genera alguna duda o algo que no estén de acuerdo con lo que yo dije, pueden hacer un comentario y ahí podemos ir intercambiando opiniones, siempre con respeto, pero es bueno el intercambio. En estos tiempos de cuarentena, estos tiempos donde estamos medio distanciados, me pareció interesante poner a disposición este material para aquellos que quieran estudiar un poco la Biblia. Nosotros creemos que no hay mensaje más importante que el mensaje del Evangelio, porque creemos que la vida eterna, nuestra vida eterna, lo que viene después de la muerte, depende de lo que nosotros hagamos con Jesucristo. Así que vamos a comenzar ya con esta primera lección que se llama Jesús, el autor de la vida. Ustedes lo pueden leer en la computadora o lo pueden leer en el celular, y si tienen la posibilidad de imprimirlo, también está lindo para poder trabajar sobre él. Yo acá voy a ir trabajando en pantalla y conversando un poquito acerca de las distintas preguntas y las respuestas. Bueno, la primera pregunta, la primera afirmación nos dice lo siguiente: hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pondrían acá? Pueden pausar el video, pensar un poquito, sería lo ideal. Yo voy a poner acá verdadero. Creo que todas las personas quieren una vida mejor. Ahora, la diferencia puede ser de persona a persona es qué considera una vida mejor. Quizás hay personas que piensan que una vida mejor tiene que ver con generar más ingresos, mejorar su economía. Otros pueden pensar que una vida mejor tiene que ver con disfrutar de una mejor salud o de mejorar quizás la relación con algún familiar que están distanciados y de repente tienen dinero, de repente tienen salud, pero ese relacionamiento quebrado o roto los está haciendo pasar mal y quisieran mejorarlo. Creo que en el fondo todos pensaríamos que hay forma de mejorar nuestra vida. Creo que seríamos hipócritas si dijéramos que no hay nada para mejorar. Ahora, ¿qué es lo que realmente es importante en la vida y qué es lo que la vida realmente, de lo que la vida se trata? Cielo. Todas las religiones nos llevan al cielo. Muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi religión. Algunos directamente no creen que existe un cielo o un infierno. Entonces, me imagino que esta pregunta muchas personas la podrían considerar falsa, pero la razón por la cual lo consideran falsa puede variar. Si alguien piensa que no hay cielo, entonces sería falso porque ninguna religión lleva al cielo porque no hay cielo. Quizás otras personas pueden decir falso por otra razón tengo de la Biblia, que no todas las religiones nos llevan al cielo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, ninguna religión nos lleva al cielo. Otra afirmación, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Yo creo que esto muchas personas dirían verdadero, porque muchas personas tienen ese concepto de que la vida eterna o
la aceptación de Dios hacia los hombres tiene que ver con cuán buenos nosotros hayamos sido, lo bien que nos hayamos portado, y que va a llegar un momento, básicamente, donde nosotros nos vamos a presentar con una especie de balanza, y en esa balanza Dios va a ver cuántas obras buenas hicimos, cuántas obras malas, y si las obras buenas son más que las malas, como que vamos a tener vida eterna, y si son menos, como que no. Si nos basamos en lo que dice la Biblia, tenemos que decir que esta pregunta es, la Biblia dice que la salvación es por gracia y no por obras. Así que no hay esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para obtener la vida eterna. El cristianismo en cierta manera es opuesto a todas las religiones. Todas las religiones enseñan, si vos te esforzás lo suficiente, ¿no? Esfuerzo, para llegar a Dios, esfuerzo. Si vos te esforzás lo suficiente, en algún momento cuando llegues a Dios, a la presencia de Dios, hay una gran interrogación y quizás Dios te permita entrar al cielo. Bueno, el cristianismo es lo contrario. El cristianismo es la noticia de que Dios te quiere aceptar y perdonar por gracia, y puedes saber con seguridad si irá al cielo o no. Bueno, esto también, como les decía, quien confía en una religión probablemente te va a decir, bueno, yo no puedo saber si voy al cielo o no, porque quien va a juzgar eso es Dios. Pensando en personas creyentes, ¿no? Dejamos a un lado los ateos, pero muchos que son religiosos, incluso algunos que son cristianos, dirían, bueno, en realidad yo no puedo saber seguridad de que vamos a ir al cielo, porque esa seguridad de nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que depende de la obra de Jesucristo en la cruz. Pero todo eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Simplemente esto es como una especie de rompehielo, como para entrar en ambiente, para reflexionar en algunas cosas que después la lección misma nos va a ir aclarando. Bien, si avanzamos un poquito, probablemente las 10 respuestas que obtengamos sean manos de los soldados romanos. En su época, algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él, qué dice la Biblia de él. Busquen en su Biblia los pasajes citados. Si no tienen Biblia, pueden encontrar los textos en la página 21 de este libro al final. Bien, entonces, como decía acá, ¿no? Muchas personas van a decir muchas cosas de Jesucristo, pero lo que importa no es la opinión que yo tenga de Jesucristo, la opinión que usted o vos tengas de Jesucristo, sino lo que la Biblia nos dice de Jesucristo. Y si abrimos ahí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, ahí ustedes van a escuchar por el micrófono probablemente el sonido de las páginas. A mí me gusta usar la Biblia en papel, a algunos les gusta en el celular, a veces la uso en celular, pero me gusta normalmente el papel. Dice así, Juan 1.1, miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si nosotros seguimos leyendo la acción visible de Dios, entonces cuando leemos verbo acá, podemos sustituir esa palabra verbo por Jesús, y quedaría así, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Sabemos que Jesús es la encarnación de Dios, es Dios hecho hombre. Digamos así, la persona de Jesús comenzó cuando nació del vientre de María, pero la segunda persona de la Trinidad, Cristo, es eterno. Cristo es el Verbo. Aquel hombre, Jesús, que se mostró en la tierra, es también Dios y Dios eterno. Así que, ¿qué nos enseña de estos versículos? Primero, que es Dios. Jesús es Dios. Voy a escribir acá. Ustedes, si tienen el curso, pueden escribirlo si lo tienen impreso, y si no, simplemente recordar o tomar nota. Pero la Biblia es muy clara que Jesús, el hombre Jesús, es Dios. Eso es algo muy difícil de aceptar para muchas personas hasta hoy, súper difícil de aceptar por los judíos en la época, que Dios pudiera ser manifestado en carne, en hombre. Pero las cosas que Jesucristo hizo, las cosas que enseñó, y sobre todo el hecho de que Él resucitó
es argumento más que suficiente para demostrar que Él realmente es. Así que, ¿qué podríamos decir acá de Jesús? Yo pondría, ustedes pueden pensar, pueden pausar el video, yo pondría acá creador. Creador. Jesús es el creador de todas las cosas. El universo tuvo un comienzo. ¿Y quién estaba en el comienzo? Jesús. Dios es un Dios eterno, es un solo Dios que existe desde la eternidad en tres personas. Jesús es la segunda persona de la Trinidad manifestada en carne. Y Él, dice la Biblia, que es creador de todas las cosas. Como dice en Colosenses, otro libro de la Biblia, en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Dios no solamente creó el universo, sino que lo sustenta. Hay muchas personas, ¿saben? Se llaman deístas, que creen que existe un Dios que creó el universo. De hecho, es lo más razonable creer que existe un Dios, pero creen que ese Dios es como aquel relojero, algunos dicen esa comparación, como un relojero que puso todo en su lugar, todos los mecanismos, le dio cuerda al reloj, lo dejó en la mesa y se fue. Y dicen, Dios es así, creó el universo, dejó las leyes establecidas y ahora Dios no tiene más relación con su creación. En la Biblia aprendemos lo contrario. Dios creó, es un Dios que que sustenta su creación y que se relaciona con su creación, especialmente con el ser humano. Y eso también lo vamos a seguir estudiando en este curso. En 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué aprendemos acá de Jesús? Que la vida está en él. La vida está en él. Como decíamos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Separados de Él no tenemos vida. Podemos tener vida física, pero no vida espiritual. Seguimos avanzando un poquito más. Dice así la pregunta 2. Piense por un momento, Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? ¿Cómo los trataron los de su propio pueblo? Sigue el Evangelio de Juan, sería lindo que ustedes lo puedan leer todo el capítulo en sus casas, pero el versículo 11 dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo formado por Dios a partir de un hombre, Abraham, a quien Dios llamó y le dio una promesa que iba a formar una familia y que de esa familia iba a nacer alguien que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Jesús como Dios es eterno, pero Jesús como hombre nació en un momento de la historia siendo judío. Entonces, cuando dice a lo suyo vino, se está refiriendo que Jesús vino primeramente a su pueblo, a Israel. Pero el pueblo de Israel como nación rechazó a Jesús. Los líderes rechazaron a Jesús, pidieron crucificarlo. Los romanos permitió que el evangelio fuera anunciado a todas las naciones. Y hoy, en este tiempo de la historia, no hay diferencia entre judío y no judío. Todos pueden tener vida en Cristo. Pero Jesús, siendo Dios, fue rechazado. Tenemos que entender un poco el contexto judío. Era muy difícil para ellos aceptar que un hombre fuera Dios, porque ellos eran un pueblo monoteísta, muy celosos de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús cumplió con todas las profecías que el Antiguo Testamento decían que el Mesías, el enviado de Dios, el libertador de Israel, iba a cumplir, y ellos endurecieron su corazón. Jesús sanó ciegos, Jesús sanó leprosos, Jesús resucitó muertos, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús alimentó miles de personas con poquitos panes, y ellos aún así, por su orgullo y por su dureza, lo rechazaron. Pero Jesús dio pruebas suficientes de que Él realmente es Dios. Entonces acá podríamos poner rechazo.
rechazo. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día? Y podemos pensar, es muy interesante, porque hay muchas personas que en cierta manera aceptan a Jesús como un buen maestro y rechazar como Dios. Hay muchos que dicen, no, yo no creo que Jesús es Dios, pero creo que era un excelente maestro, una excelente persona. ¿Cuál es el problema con esto? Dice este autor, que Jesús afirmó que Él era Dios, o que Él es Dios. Y Él enseñaba a otras personas a seguirle. Entonces, este hombre nos dice así, si Jesús, hay tres opciones, ¿no? No es Dios. Una opción es que sea Dios. La otra opción, dice él, es que sea un loco. No voy a escribir acá, loco. ¿Por qué? Porque alguien que anda atrás hoy, si viéramos a alguien diciendo que es Jesucristo o que es Dios, lo trataríamos como un loco. No le podríamos dar credibilidad a alguien que dice que es Dios. Entonces él dice, si Jesús realmente se creyera que era Dios, sin ser Dios, entonces un loco. La otra opción, dice él, es que fuera alguien malvado, un demonio. Porque si él sabe que no es Dios, igual dice que es Dios y reclama a la gente que lo siga, entonces es un impostor, un engañador, un malvado. Pero una persona que enseñó como enseñó Jesús, que tuvo una vida intachable, que nadie encontró algo malo en él, no le pudieron acusar de nada, entonces no podemos creer que Jesús sea malvado. Una persona que enseñó con la claridad que enseñó Jesús, una persona que fue de bendición para tantas personas y muchas personas han dado su vida por él y hasta el día de hoy se inspiran en él, difícilmente podremos aceptar que es loco. Entonces, esta opción de loco y esta opción de malvado no las podemos considerar. La única alternativa que nos queda es reconocer que es Dios. Pero esto muchas personas hoy en día no están dispuestas a hacerlo. Pero entonces lo elevado. Vamos a dejar por acá nuestra primera sesión. Vamos a retomar en el próximo video con la pregunta 3 en adelante. Que Dios te bendiga y recordá que este material que estamos estudiando lo podés encontrar en el link que te dejo en la descripción del video. Que Dios te bendiga.